Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bendiciones. ¿Cómo están? Qué alegría verlos. Por lo menos veo su foto, algunos su cara, pero veo algunos. Dios les bendiga, que el Señor en esta tarde, así como decía la canción, que encienda en cada uno de nosotros, por lo menos el deseo mío es decir, el Señor enciende en mí una nueva pasión. Ahora Marisol, Dios te bendiga. Transfórmame, renuévame, lléname con tu Espíritu Santo, ¿no? Enciende una nueva pasión en mi vida, ¿sí? Para lo que viene por delante. Qué buena decisión es poder decirle cada día al Señor que Él encienda en nosotros ese fuego del Espíritu Santo, que lo avive día a día, para que podamos hacer su voluntad y cumplir con la gran comisión de ganar almas para el reino de Dios. Qué bendición. Así que bueno, aquí estamos una vez más, gracias al Señor. Y quiero pedirle a Zenaida que por favor nos diga cómo ha pasado el día la mamá. Yo ya sé algo, pero para que les cuente a todos cómo está Irma, y de paso pedir la bendición para la reunión. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Mi mamá, gracias a Dios, está bien. Hoy le hicieron la resonancia, por la cual estuvimos orando y ayunando para saber los resultados. Supongo que mañana los médicos nos dirán, harán un ateneo, y porque son un equipo de médicos, y bueno, verán. Ella sigue con antibióticos, sigue con calmantes, y bueno, está recuperándose de a poco. Hay una esperanza, obviamente, de que si lo que diga la resonancia, ahí nos dirán si si se va a hacer una punción o si la infección se redujo, que lo ideal sería que se reduzca, pero si no se redujo, o sea, si no se hizo más chiquitito, van a tener que hacer una punción. Así que bueno, todo está, mañana nos comentarán, nos dirán. Hoy le hicieron la punción, anoche durmió bien, gracias a Dios, duerme cada vez mejor, no se levanta tanto, descansó bien, así que está bien. Nosotros nos estamos organizando como hermanos, uno va a la mañana, el otro a la tarde, no la dejamos, o sea, nos hacemos turnos a la noche también, así que bueno, gracias por vuestras oraciones, por el ayuno, que realmente lo necesitamos. Sabemos que es una prueba grande de Dios, pero sabemos que también Dios se va a glorificar y esperamos un milagro. Realmente sí, esperamos un milagro. Así que bueno, sé que Dios es el que se glorifica en esto. ¿Sí? Y vamos a dar comienzo a esta reunión glorificándole a Él, a pesar de la prueba. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por cada día, Señor. Gracias por cada instante, Señor. Sabemos que tú te glorificas en nuestras vidas. A pesar de las pruebas, a pesar de los tormentos, tú estás y siempre tienes un propósito, Señor. Háblanos, enséñanos, manifiéstate, Espíritu Santo. Señor, te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia y piedad de nosotros, Señor. Tú conoces y escudriñas a cada uno de nosotros nuestros corazones. Y en esta noche queremos escuchar tu palabra, queremos escucharte a ti, te necesitamos, te amamos, te glorificamos, porque tú eres Rey de Reyes, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a mi madre que está ahí en el hospital, que tú la estés hablando, que tú la estés abrazando, Padre. Gracias, Señor, por todas las personas que están orando y ayunando, Señor, unidos en oración, papá. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Zenaida. Muy bien. Vamos a continuar y tratar de terminar hoy. Como lo que venimos desarrollando hace unas reuniones, de cómo conocer la voluntad de Dios.
teníamos un texto lema, a ver si muchos lo recuerdan, era el Salmo 40, verso 8, donde el salmista David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bueno es poder escuchar a alguien, o por lo menos leerlo en la Biblia, y yo creo que es el deseo de muchos de nosotros también, de que sea un agrado, ¿no? El hacer la voluntad de Dios. Porque eso nos lleva a que nuestra vida va a andar cada vez mejor, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Y una de las canciones que habíamos visto que decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más errar. ¿Sí? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar. Y que muchas veces pasa, ¿no? Que cada uno quiere hacer su voluntad, caminar en sus propios caminos, pero llega un momento en que el hacer nuestra voluntad y el querer andar por donde nosotros queremos, aunque sea loable, aunque pareciera que fueran buenos los caminos, pero finalmente, cuando el Señor no está en el asunto, hay cansancio y desgaste, hay frustración, y yo creo que es lo que le pasó al salmista, ¿verdad? Por eso le dice, estoy cansado de los míos, ¿sí? De la canción. Y la idea es ya no querer seguir así, ¿sí? Por eso le pide que le muestre, ¿sí? Que le muestre sus caminos, ¿sí? Y que le enseñe, ¿sí? A andar en esa senda. ¿Sí? Y qué bueno que en este camino que nosotros estamos transitando, en el cual muchos de nosotros ya hace muchos años que estamos caminando en él, otros son más nuevitos, pero en fin, todos estamos en una senda correcta, una senda donde nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y lo importante es no querer salir de ahí, no queremos salir de ese camino. Lamentablemente algunos se extravían del camino, se salen, ¿sí? Y eso los lleva a cometer errores, se equivocan, toman malas decisiones y llevan a la frustración y muchas veces a las crisis en las familias también. Por eso, y que podamos decirle al Señor cada día, enciende en mí una nueva pasión, no por la pasión que tuve antes, sino una nueva pasión. La que tú tengas reservada para mí. ¿Sí? El camino que tú tienes para mí en este tiempo, Señor, enséñamelo. Quiero caminar en él, no quiero errar, no quiero equivocar. Ya anduve en ese camino de perdición y sé lo que es. Y no quiero volver a él. Por eso, la importancia de cada día, el leer la palabra, encontrar cuál es la dirección de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras actividades, para nuestro ministerio, ¿no? Para nuestra familia. Y por eso es importante que conozcamos cuál es la voluntad del Señor. Bueno, hablamos de que está la voluntad general de Dios, ¿sí? Hablamos de que hay cosas que están escritas ya y que de por sí sabemos que tenemos que cumplirlas, no necesitamos preguntarle a Dios si tengo que hacer esto o no. Eso ya hemos hablado. Hemos visto también la voluntad específica de Dios, ¿no? Que esa no es general ya, sino que es para cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno tiene que buscar la voluntad de Dios para su vida, ¿sí? Para su ministerio, para su familia, para su futura familia, ¿no? No la que ya están formando.
en el caso de que están con mamá y papá todavía, pero llega un momento que tendrán que tomar decisiones y saber específicamente saber quién es su idóneo o su idóneo. Y como hablamos de saber tomar una decisión correcta en el Señor, ¿no? Que sea una persona, ¿no?, que va a ser su pareja, que sea, que la Biblia dice en el Señor, ¿no? Pero siempre escuché a mi pastor decir que no basta con que sea en el Señor, sino que también tiene que ser del Señor. ¿Sí? Que por más que esté en la misma congregación o en otra congregación, pero tiene que ser del Señor. No basta con que solamente esté en el camino del Señor, sino que también para que sea un noviazgo y un matrimonio bendecido, tiene que estar con el sello del Señor de aprobación. Amén. Muy bien. La voluntad específica del Señor. Que el Señor guíe a cada uno siempre a tomar decisiones correctas en cuanto a lo que el Señor les dicte en su vida. Muy bien, y hoy vamos a ver entonces la voluntad difícil de Dios. ¿Hay una voluntad difícil de Dios? Sí, por supuesto. ¿Y a qué llamamos voluntad difícil? Le llamamos voluntad difícil a aquellos propósitos de Dios que van más allá de la lógica humana. Y en ocasiones parece contradecir lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra. Y por eso a veces hay mucha dificultad en poder comprender el significado bíblico de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que nos pasa muchas veces. No podemos comprenderlo, ¿no? Porque a veces pensamos, Señor, yo estoy cumpliendo, soy fiel, no dejo de congregarme, soy fiel en la asistencia, soy fiel en mi conducta, entonces me pasan cosas y digo, pero ¿por qué, no? Y esa es la pregunta muchas veces, ¿por qué? Cuando en realidad mi pregunta tiene que ser, ¿qué tengo que aprender? ¿Para qué, Señor, me ha venido esto? ¿No? Entonces, y sin duda que Dios siempre tiene respuesta. Entonces, en la voluntad difícil de Dios van a pasar cosas, ya les digo, que no las vamos a entender. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que él, en el comienzo de su ministerio, él estaba atravesando, no sabemos si una enfermedad o qué, ¿no? Pero él habla de un aguijón en su carne, ¿no? Y entonces, como lógica, ¿no?, a lo que la palabra enseña de orar, ¿sí?, por la enfermedad. Es más, tenemos las promesas de que dice Dios es nuestro sanador, que por las llagas de Cristo fuimos sanados y curados. Entonces no estaba mal en que él pidiera que Dios le librara de este aguijón, de esta enfermedad tal vez, ¿no? Y lejos de sanarlo el Señor, le dice, bástate mi gracia. ¿Sí? Bástate mi gracia. Qué bárbaro, ¿no? Le dice, eso no te lo voy a sacar. Vos seguí y que mi gracia te sostenga. Y qué bueno es saber que cuando le dice, bástate mi gracia, él dijo, bueno, está bien, si tú lo decides, allí voy yo, así sigo, ¿no? Porque más allá de la gracia, le seguí con ese aguijón, pero Dios le dio un poder espiritual mucho más importante que ser librado de esa enfermedad. Entonces, lo que podemos entender es que Dios siempre nos va a responder. ¿Sí? Siempre vamos a tener la respuesta de Dios. Ahora,
¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿No? Nosotros normalmente esperamos una respuesta favorable. ¿No? Saname, liberame, provéeme. ¿No? Esa muchas veces lo que no queremos nosotros, nuestra voluntad. ¿No? Pero muchas veces Dios te dice no. Muchas veces la respuesta de Dios es sí, y muchas veces la respuesta de Dios es esperar. Esas son las tres respuestas de Dios. Sí, no y esperar. Ahora, ¿por qué nos responde que no muchas veces? ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios te dice no? Bueno, cuando responde no, entonces en contra de su propia promesa, es porque algo quiere enseñarnos Dios acerca de lo que estamos atravesando, de lo que nos está pasando. Por eso es importante buscar, entonces, ¿qué quiere enseñarnos Dios? Entonces, más que decirle por qué esto, por qué lo otro, por qué, para qué. Señor, ¿qué deseas enseñarme? Puede decir que no, muchas veces por causa del pecado en la vida, pecados que no han sido resueltos, ¿no? Pecados que se sigue llevándolos encima y no los abandonaron, no lo confesaron. Y lo que más me interesa también de este no de Dios, porque muchas veces es un no momentáneo, como decía, de esperar, ¿no? Pues porque Él, de acuerdo a lo que nosotros le estamos pidiendo, Él quiere darnos una bendición mayor. Nosotros queremos, por decir algo, 10 pesos, Dios quiere darnos 20. Yo quiero que me sane de Juanete, pero Dios me va a sanar mucho más grande de otras cosas. Son cosas por decirlas, ¿no? Pero siempre Dios, cuando nos dice no, muchas veces desea darnos una bendición mayor. Como vimos a Pablo, que le dijo, bástate mi gracia, no le quitó el aguijón, sino que perfeccionó el poder de Dios en su vida, y que por supuesto fue mucho mejor, ¿no?, que le quitar el aguijón. Así que cuando Dios responde que no, analizarnos también, ¿no? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Hay pecado? ¿Qué es lo que Dios quiere darme? Si es mejor de lo que yo espero. Entonces, siempre aceptar la voluntad difícil de Dios para nuestras vidas. Ahora, la pregunta de muchas veces es, está pasando el tiempo y no veo frutos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tengo dos ejemplos. Uno de ellos es, a lo mejor algunos habrán escuchado, tal vez los que están en misiones saben, el ejemplo de William Carey. William Carey fue el padre de las misiones modernas. Comenzó su histórica obra misionera con 20 años de ministerio que no dio fruto en la India. Creo que en 20 años solamente tuvo un convertido. Y estuve leyendo algo y en 47 años después hubo como 700 convertidos. Pero el mayor legado que él dejó a la India, a pesar de no ver frutos, pero el llamado que él tenía a ese lugar fue lo que lo sostuvo. Por eso es importante estar en la voluntad de Dios. Él no fue a la India porque él quiso.
Dios lo llamó, ¿no? Y Dios lo iba a sostener allí. Aunque pareciera que no hubo frutos en cuanto a personas convertidas, pero él hizo cosas muy importantes en cuanto a la traducción de la Biblia a los idiomas de la India. No recuerdo ahora cuántos dialectos o idiomas que hay en la India tradujo las escrituras, ¿sí? Y creo que también hizo institutos bíblicos, ¿no? Entonces, no vio el fruto en 20 años un convertido, pero el llamado lo siguió sosteniendo, aunque la esposa mucho no lo apoyaba, ¿sí? Pero él siguió sostenido por el llamado de Dios. Y el legado que dejó allá en la India fue tremendo. Segundo ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés. Como sabemos, Moisés estuvo 40 años aprendiendo a ser alguien, ¿no? Porque estuvo en el palacio de Faraón, educado en el palacio de Faraón, no le faltó nada, ¿no? Aprendió a ser alguien. Después conocemos la historia por causa de haber matado a un egipcio. Él tuvo que huir al desierto y pasó 40 años aprendiendo a ser nadie, desconocido total allá. Pero tenemos otros 40 años de Moisés donde él aprendió lo que Dios puede hacer con un nadie. Corte de Faraón, aprendió a ser alguien. Escapó al desierto, aprendió a ser nadie. Pero cuando se encontró con Dios, aprendió a hacer la voluntad de Dios y pudo ser alguien, ¿eh? Dios hizo algo con ese nadie. Entonces, qué maravilloso es que si nosotros estamos donde Dios nos pone, a donde Dios quiere que estemos, aunque pase el tiempo y no veamos aparentemente frutos, pero siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios, estar en el lugar correcto, saber que si yo vine acá fue porque Dios me mandó acá. Si estoy acá hasta el día de hoy es porque Dios prometió sostenernos. Aunque toda promesa de hombre no fueron cumplidas, Dios nos dijo que Él iba a ser el que nos sostenía. Y eso ha sucedido durante tantos años hasta el día de hoy. Nunca Dios nos abandonó. Ahora, ¿cuál es la solución para todo esto, no? Que aquí es donde muchos fallan. Es en la paciencia. A ser pacientes. A ser pacientes. Permanecer en pie. Aun cuando todos los demás se hayan desplomado, si vos tenés la seguridad que Dios te dijo eso, seguí afirmándote, seguí teniendo paciencia, porque es a donde Dios te ha llevado. Entonces, qué bueno es poder entonces perfeccionarnos en la paciencia, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Tiempos de incertidumbre, tiempos de no saber qué va a pasar, si Cristian va a viajar o no, si tiene el pasaje o no, que con cada uno sin duda hay situaciones diferentes, ¿verdad?, que están pasando. Pero estar en la voluntad de Dios y ser pacientes. Hay una palabra griega para eso que es upomonema, upomene, que significa paciencia, permanecer en pie aunque todos los demás se hayan desplomado. Así que, hermanos, a tomarse bien de las manos del Señor y a ser pacientes, a saber esperar, que la impaciencia no los domine. Nosotros sabemos
y espero que no todos lo conozcan en teoría, sino que también lo hayan experimentado y practicado, el saber que Dios tiene sus tiempos, sus momentos. Dios tiene la provisión, Dios tiene todo. Solamente tenemos que aprender a ser paciente y esperar en Él. Espera en Él y Él hará. Muy bien. Por eso está la paciencia, tiene que ver mucho con la paz, ¿no? Y la paz nos lleva a que hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios en lo que sea, no solamente en lo lindo, lo bueno, la provisión, sino aceptar, ¿no?, cuál sea la voluntad de Dios, ¿no? En Romanos 8:28 leemos, lo encontramos, todo un texto muy conocido, ¿sí?, pero bueno recordarlo, donde nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué, a su propósito, son llamados. Entonces, nos habla de positivismo, ser personas positivas, ¿no? Que saber entonces que todas las cosas me van a ayudar. En lo que esté pasando me va a ayudar para bien, porque la palabra me lo dice, ¿no? Y también cuando uno está con problemas, Primera de Corintios te dice, capítulo 10, verso 13, que hay un peso de tentaciones, de problemas, pero que son pesos ilimitados. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Me encanta eso, ¿no? Que no importa lo que venga, sabemos que tiene un tiempo limitado, ¿no? Hay un peso limitado sobre mi vida. Va a llegar el momento en que si yo permanezco en confianza, en aceptar la voluntad de Dios, pronto voy a pasar esa prueba o lo que sea. Ahora, tarda más cuando por ahí reniego, me enojo. Dios, ¿por qué? Entonces, tarda más en irse la prueba, la tentación, o lo que sea. Pero si yo me afirmo en que sé cuál es el resultado, no enfocarme en el problema, eso me ayuda a mí, porque la salida está, ¿no? Porque Dios me lo prometió. Si bien dice que no hay mal que dure 100 años, bueno, yo no espero que duren 100 años. Yo sé que es mucho antes la salida. ¿Amén? Bueno, muy bien, seguimos. Vamos a ver la voluntad difícil en cuanto a asuntos que tienen que ver con lo ético y con lo moral. Estas son algunas cositas viejas, pero que por ahí todavía a algunos le cuesta, ¿no? En cuanto hace años había tanta polémica con esto. ¿Puedo ir a bailar? Qué mal puede hacer irme a bailar, ir al boliche. ¿Puedo fumar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo ver revistas eróticas? Y así
Hoy hay tal vez preguntas más modernas, ¿no? ¿Puedo meterme al internet a ver lo que yo quiero? ¿Puedo? El problema es que muchas de estas preguntas tal vez es normal en una persona recién convertida, ¿no? Que todavía está ahí en su lucha, ¿no? Y no ha tenido una conversión muy fuerte de decir, bueno, que él mismo se da cuenta que esto ya no me sirve más, fuera, ¿no? Generalmente es hecha por personas que recién se han convertido. Ahora, el problema es cuando se trata de creyentes, ¿no? Y el problema de creyentes que han estado años en la iglesia, pero que no han madurado, ¿no? Se han quedado estancados en el crecimiento espiritual. No se han preocupado por leer y estudiar las escrituras, llevar una vida de comunión con Dios, ¿no? Y entonces están pidiendo leyes para tratar de vivir en la gracia, ¿sí? Y en algunos casos, la intención de estas preguntas es poder saber hasta dónde puedo llegar yo, ¿sí? ¿Cuán cerca del mundo yo puedo estar sin pecar? ¿Qué tan cerca del mundo puedo estar sin pecar? Y había leído un ejemplo muy lindo hace unos años, me vino a la mente. Había una vacante para un chofer de colectivo, de una empresa de colectivos que tenía su recorrido entre las montañas, en zonas de montaña. Y cuando entrevistaban a los choferes y le preguntaban cuán cerca del precipicio vos podés andar, ¿no? Y los candidatos, cada uno que le preguntaban, eran cada vez más andando sobre la orilla, casi con una rueda fuera del camino, y así creyéndose con esas habilidades, ¿no? Pero hubo uno que le dijo, cuando le preguntaron cuán cerca del precipicio se andaría, le dijeron: yo andaría lo más lejos posible, andaría cerca de la montaña, del borde de la montaña. Y a ese tomarlo. Porque no es la habilidad de cuánto puedes andar cerca del precipicio, cerca del mundo, sino cuánto te alejas del peligro, cuánto te alejas de estar en el peligro de perder una vida espiritual. Cuando uno deja de estar preocupado, ¿no?, de cuán cerca puedo estar del mundo, ¿es por qué? Porque no tiene interés en las cosas del Señor. No tiene interés en una vida de santidad. Por eso no le preocupa cuánto cerca del mundo puede estar. Entonces, yo entiendo que el hombre espiritual no necesita leyes, ¿eh?, porque no es juzgado por nadie, como dice 1 Corintios 2:15. Y en Gálatas 5:23 dice: contra tales cosas no hay ley. Pero hay otros principios bíblicos que se aplican a lo ético y a lo moral. Y ahí agarren Biblia, mate, lapicera, papel si quieren. Vamos a ver algunas cosas. Otros principios entonces que tienen que ver con lo ético y con la vida moral. Dice Santiago 4:4:
que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora, ¿quién no tiene compañeros o amigos cristianos, verdad? Inconversos. A diario muchos tienen que andar en sus trabajos con gente que no son cristianos. Y entonces no tiene que ver con el no estar. Porque como dice en 1 de Juan, dice no améis al mundo. Entonces, lo que tiene que ver, entonces, no amar lo que ellos hacen. No hacer lo mismo que ellos hacen. El compartir groserías, el compartir vinos, juegos, ¿no? Que más de llevarlo a que ellos ganen para el Señor, sino que ellos lo saquen del Señor. Entonces, el cuidado, ¿no? Con las amistades del mundo que tenemos. Las amistades no pueden sacarnos de nuestra vida de servicio, no tienen que sacarnos de nuestra vida de comunión. No los voy a desechar, quiero amarlos y ganarlos para el Señor, pero si ellos quieren sacarme del camino del Señor, quieren llevarnos una vida inmoral, por supuesto que los voy a cortar. Pero cuando uno ama a Dios, y es mi experiencia, ¿no? Yo tenía, cuando me convertí, muchos amigos, ¿no? Por causa del fútbol, familiares inconversos, con muy buena relación, muy buen trato, ¿no? Y cuando yo me convertí, gracias a Dios, tuve buenos amigos, porque nunca me trataron mal, ni me hicieron bromas, ni me maltrataron por haberme convertido al cristianismo, porque yo guardé mi lugar con ellos. Yo sabía que lo que había abrazado era muy importante para mi vida. Y trataba de mostrárselo a ellos con ejemplo. Entonces, a medida de que yo más me acercaba al Señor, que quería servirle, entonces más estuve en la iglesia, más estuve en el servicio al Señor. Y eso me llevó a que sin darme cuenta, había cortado con muchos de ellos, ¿no? Mi trato, porque yo ya no, al involucrarme al servicio del Señor, ya no comencé a frecuentar lo que frecuentaba antes con ellos, ¿no? Y muchas veces me llamaban, no, le digo, mira, no puedo, tengo esta actividad en la iglesia. Y lo lindo de todo eso fue que pasaron los años y muchos de esos compañeros y amigos del fútbol, de familiares, ¿no? Que estuvieron pasando situaciones difíciles, aún compañeros de trabajo, ¿no? Empezaron a buscarme, ¿no? Querían charlar, querían que les dé una mano, ¿no? Con respecto a lo que le estaba pasando. Y ello llevó a que muchos se convirtieron al Señor. Sorprendido, un día llego a una reunión, iba a haber bautismo, y una compañera de trabajo había venido a bautizarse, estaba congregándose y se vino a bautizar. Entonces, la amistad del mundo tiene que ver entonces con no hacer lo que ellos hacen, sino que en lo que yo estoy involucrado en la obra del Señor, aferrarme más, ¿no? Por eso te va a llevar a que o se convierten o van a quedar a un lado, los verás de vez en cuando, tratarán, pero lo lindo es que ellos saben a quién acudir en sus momentos de necesidad. Así que cuidado con la amistad con el mundo, porque le dice lo que no es de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Primera de Corintios 10:23.
lo bueno versus lo mejor. 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué busco hacer? ¿Lo bueno? Sí. Pero ¿por qué no siempre buscar hacer lo mejor? Que lo mejor supere, que lo bueno no sea superado por lo mejor cada día. Y que lo excelente supere a lo mejor. Y eso es nuestro estilo de vida cristiana que tiene que ser cada vez mejor. Cada vez hay una excelencia donde nos lleve a ser personas que en el mundo van a trascender, que en el mundo van a ser de impacto por la vida cristiana que llevan y la gran bendición que van a ser para muchas personas que van a querer tener lo que ustedes tienen. Amén. Por eso, lo bueno versus lo mejor versus lo excelente. Porque dice 1 Corintios 10:32, no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo, ¿no? Dice, no seáis de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No solamente hay que parecerlo, sino serlo. Cuidado. Hay en 1 Corintios 10:31 que nuestro propósito sea siempre darle la gloria a Dios. Y si yo con agradecimiento, 31, ¿no? Sí, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, las otras cosas que hagas o todo lo que hagas, que sea todo para la gloria de Dios. Que salte el nombre del Señor y en el versículo 24 del capítulo 10 de 1 de Corintios, seguimos ahí, dice que ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿no? Que sea siempre nuestro interés en hacer el bien de los demás. En 1 de Corintios 11:31 nos habla de hacernos diariamente un autoexamen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:21, huye de las pasiones juveniles, cuidado, no te quedes. En Filipenses 4:8 y 9 nos habla acerca de todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, ¿no? Si quieres vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Filipenses 4, interesante texto que me gusta siempre orarlo, que me dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Qué importante la mente, ¿no? Es de lo que nos refiere este texto. Nuestra mente, ¿qué es? Tenemos la oficina de Dios o el taller del diablo acá arriba, ¿eh? Así que, cuidado, vamos a que nuestra mente esté siempre pensando en todas estas virtudes, ¿no? En Apocalipsis 22:12 nos habla de factor de urgencia. Hay una urgencia. La urgencia es, he aquí yo vengo pronto, ¿no? Cristo viene pronto, ¿no? Sabemos que Él va a venir. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, ¿sí? Hay una urgencia en la que debemos siempre hacer
la voluntad de Dios, aunque sea difícil, pero hacerlo. Y vemos la voluntad súper difícil. Cristo hizo la voluntad súper difícil. En Lucas 22:42, ya en algo hemos hablado un día, en la cual Cristo tenía que pasar por un momento crucial en su vida, allí antes de ir a la cruz, o al ir a la cruz, 22:42, donde le dice al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué voluntad súper difícil la de Cristo, ¿no? En ese momento. Tenía que hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre lo llevaba a que Él tenía, como todos sabemos, cargar el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Y eso lo iba a llevar como consecuencia a que por ese lapso de tiempo, mientras cargaba el pecado de la humanidad, el Padre y el Hijo interrumpían la comunión. Porque como sabemos, Dios no tiene comunión con el pecado. Como Cristo iba a llevar el pecado nuestro, en ese momento fue la voluntad más difícil de Cristo. Súper difícil. Estar separado por un momento de su Padre. No de lo que iba a pasarle los clavos, la corona, la lanza, el maltrato, los insultos, sino ese era el momento más difícil que tenía que él hacer y cumplir con la voluntad de su Padre. Si quiere, pasa de mí esta copa, Señor. Pero el hacer tu voluntad me ha agradado, como dice el Salmo 48, como ya habíamos visto, y dice Hebreos 12:12, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, por eso Cristo exclamó, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo están para cumplir con la voluntad difícil de Dios? ¿Estamos preparados o no? Y ahora para terminar, quiero un poquito de hablarle de la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Se refiere a lo que Dios permita que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. A eso entonces se le puede llamar la voluntad permisiva de Dios, que un poco tiene que ver con el libre albedrío, ¿verdad? Yo tengo que hacer, Dios me dice que haga esto, pero yo quiero hacer lo otro. Quiero hacer mi voluntad. Y Dios lo permite. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jonás, ¿no? El llamado de Jonás era para que él fuera a Nínive, ¿no?, a llevarle el mensaje, ¿no? Dios le dice, levántate y ve a aquella ciudad. ¿A qué? A predicar el evangelio, de que si no se arrepentían, Dios lo iba a destruir. Cuando le dice, ve y levántate y ve a aquella ciudad, esa era parte de la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Ahora, pero su viaje en la dirección contraria
estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios. Ahora, en medio de su viaje, cuando él estaba huyendo en ese barco, por el nombre que da, se iba al sur de España, pero allí Dios tuvo la idea de poner el dedo en el océano y empezar a revolverlo, y empezaron a levantarse olas y olas y olas, y el mar cada vez se embravecía más, ¿no? Pero ustedes conocen la historia. Finalmente los marineros tuvieron que tomar la decisión y echarlo al mar, porque él les había declarado por qué estaban pasando eso. Lo tiraron al mar y dice que un gran pez lo tragó y lo llevó y lo depositó a orillas de Nínive. Bueno, él allí fue y finalmente cumplió con la voluntad de Dios. Por eso el pecado, la codicia, la violencia, el odio, los abusos, y pueden nombrar muchas cosas más, ¿sí?, que lo que existe en el mundo. ¿Sí? Pero él permite, ¿no?, entonces que la maldad continúe. ¿Sí? Pero también, cuanto más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede cuando Dios permite que muchas personas estén padeciendo tribulaciones, ¿no? Tribulaciones que le vienen a la vida, ¿sí?, a cualquier cristiano, cualquier creyente, aún comprometido. Y que a veces uno no entiende por qué le pasan esas cosas. Yo me acuerdo de haber leído un libro, que muchas veces se lo he citado, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pareciera, bueno, que es un libro que está, para mí, basado en la voluntad permisiva de Dios. Pero un libro que está lleno de historias de hombres, mujeres, cristianos comprometidos, y que han tenido que pasar por situaciones terribles, accidentes, enfermedades, crisis, de todo tipo. Pero lo asombroso es que esas personas se mantuvieron firmes y fieles a Dios, a pesar de lo terrible que estaban pasando. Y entonces, a veces, un poco nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, aceptar la soberana voluntad de Dios. Pero qué lindo es cuando aprendemos a practicar. No importa lo que esté pasando, pero mi confianza no me entra. Sigo fiel a Dios, a pesar de, ¿no? Mi vida está en sus manos. Si tu vida está en las manos de Dios, como dice allí Pablo en Gálatas, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ya no son mis problemas, ya no son mis luchas, ya no son mis crisis, ya no son mis enfermedades, son las de Él. Y Él sabrá cuándo yo voy a salir de esa situación. Pero espero confiado, espero con seguridad, ¿no?, que sé que mañana pasado esto se termina, ¿sí?, y todo vuelve a su camino normal. Por eso que el Señor nos guíe y nos ayude a conocer siempre cuál es la voluntad de Dios, sobre todo la específica y la difícil. La voluntad general la conocemos. Que aprendamos a hacer la voluntad general, pasar a hacer la voluntad específica, y cuando nos toque pasar la voluntad difícil, estemos preparados aún en la voluntad permisiva de Dios. Amén. Oramos. Damos gracias al Señor por este lindo estudio que el Señor nos ha permitido compartir. Veremos qué sigue después.
Brenda, que el Señor nos sorprenda día a día en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre Dios, gracias, amado, por cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que la leemos, cada día podemos entenderla más, cada día podemos conocer más tu voluntad, podemos saber qué quieres de mí, qué quieres de cada uno de mis hermanos, cuál es tu voluntad soberana para ellos, para mi vida, para mi familia, para el ministerio, para las iglesias. Señor, estamos en tus manos. Y en tus manos estamos seguros, protegidos, cuidados, amados. Y aun cuando nos sueltas, el enemigo quiere aprovecharse, sabemos que tú se lo permites por alguna razón, como le pasó a Job. Conocemos de principio a fin las penurias, las penalidades de Job, pero vemos el resultado final de su confianza en ti. Que todo lo que el diablo le quitó, tú se lo devolviste mucho más en abundancia. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos día a día a caminar en el centro de tu voluntad, sin desviarnos. Que día a día podamos decirte, Señor, enciende en mí una nueva pasión por las almas, una nueva pasión por servirte, una nueva pasión por ver tu reino establecido día a día en cada lugar, una nueva pasión de ver almas salvadas para la gloria de tu nombre, Señor. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que están aquí, por los que escucharán el audio. Oro para que, Señor, día a día estén en el centro de tu voluntad, caminando en esa senda, Dios, en las cuales es una senda, Señor, que nos conduce a la vida eterna. Que aunque pueda haber bifurcaciones que nos desvíen, pero que tu palabra, Señor, sean como muros a cada lado del camino que no nos dejen salir de él y poder llegar a la vida eterna. Poder llegar al lugar donde tú quieres que estemos. Por eso oro por la vida de Berta, por la vida de Lucía, por la vida de Zenaida, por la vida de Irma en este tiempo, que Señor se haga tu voluntad, que tú obres, Señor, es nuestro deseo pronto, pero que se haga tu voluntad, Señor, no la nuestra. Oro por la vida de Mónica Álvarez y su familia, por Yarko, bendigo la vida de Elda, bendigo la vida de Cristian en este día, su cumpleaños, lo bendecimos en el nombre de Jesús, el cumpleaños de Leandro, que fue también, y el cumpleaños de Julián. Padre Dios, en el nombre de Jesús, sea tu bendición sobre sus vidas. Bendice la vida de la familia de Marisol, de Sofía Maciel, de Leandro, de Laura, de Angélica, de Amelia Díaz, de Sergio Maidana, de Micaelas, de Dani, de Yarko, de todos y cada uno los que están siempre a tu servicio, Señor. Oro en el nombre de Jesús, agradeciéndote este momento, este tiempo de comunión contigo, Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, paz de Dios. Estamos encontrándonos nuevamente el viernes, Dios mediante. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos despedimos y estarán poniendo una canción. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones, Dios los bendiga.
Bendiciones. 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 Dios los bendiga. Cristian.